Lo que escucharán a continuación es la transcripción de un curioso post que encontré investigando el caso de una animadora desconocida. Dicho esto, procedo a dejar que el programa TTS lo lea. Respecto a Love Bunny la última semana. Preferiría 1000 veces que me sacaran los ojos antes de interactuar contigo nuevamente, aunque sea por un segundo más en mi corta vida, Love Bunny, si es que siquiera estás leyendo esto, algo que probablemente harás. Para quienes no sepan quién fue ella y se toparon con mi publicación aquí, tal vez se pregunten de qué estoy hablando y qué clase de resentimiento guardo. Quiero aclarar antes de seguir que aún no saben lo que leerán a continuación, recomiendo alta discreción, y yo como alguien que lo vivió de cerca, estoy seguro de que no querrán saberlo, pero no voy a callar por ella por mucho más tiempo. Ya no más. Love Bunny es una persona entre comillas, que persona es una palabra que le queda chica a esta indigna de ser humana, con la que ya no me relaciono ni quiero ser afiliado, junto a mis otros amigos y comunidades de Nick Jr. adyacentes a ella, y con razón. Después de todo lo que nos enteramos, que hizo y que ha hecho y cómo ha tenido una actitud decepcionante. La odio con la misma pasión ardiente como con la que la llegué a admirar en un pasado. Ella es la única razón por la que dejé el fandom de Nick Jr., la razón por la que ahora tengo serios problemas de confianza con la gente, más que nada en internet, la razón por la que yo siento un sentimiento de nostalgia mezclada con decepción. Sensación compartida con sus ahora ex amigos. Y encima tuvo el descaro de volver una noche la semana pasada, usando otra cuenta pidiendo nuestra aprobación, nuestro perdón y que dejemos esto en el pasado, que ella ya cambió y ya no es el monstruo que pienso exponer, y demás habladuría típica de un victimista. No lo voy a tolerar. No creí que tuviera que hacer esto, considerando que su disculpa fue tan horrible que la gente ya no confía en ella, pero como sigue sin dejarnos en paz, tendré que restregárselo en la cara. Conocimos a Love Bunny en una pequeña comunidad de Google Plus hace unos años, alrededor de 2012. Su cuenta no era muy conocida en ese entonces, ya que YouTube prácticamente obligaba a la gente a crearse una después de obtener un canal para comentar, una molestia y proceso forzoso solo para decir alguna idiotez vía comentarios. En un principio ella se mostraba tímida, temerosa, desconfiada con tendencias a ser cortante, a hacer pésimo uso del sarcasmo. Esto la hacía parecer bastante grosera. A eso súmale su tendencia a no decir las cosas de manera directa, recurriendo a calumniar desde cierta envidia a una de las chicas del grupo. Fue gracias a confrontaciones que revisitando mis recuerdos es que podíamos ver su peor cara, una persona cobarde que no es capaz de explicar algo tan simple como por qué dijiste que Luca 097 es un nostalfag. A lo que entre líneas que se veían sus nervios, al ser expuesta ella respondía algo como es, que la otra vez leí un comentario suyo diciendo algo respecto a que no le gustan X serie actual. Por dar un ejemplo. Pero nos quedamos a seguirle la charla pensando que simplemente tenía poca habilidad para socializar, ¡qué ingenuidad! Eso sí, era una artista joven bastante buena, para quien creíamos ser una adolescente, por su actitud y estilo de dibujo característico. O bueno, eso asumimos, que era una prodigio joven de 14 años. La mayoría de las veces, dibujaba a este personaje original que era un conejito rosa como un avatar para representarse a sí misma. Nos encantaban las cosas de Nick Jr. Especialmente a Lovey, quien diseñó su personaje de conejo inspirándose en una de las cortinillas del bloque de programación, no podría decir cuál ya que no recuerdo mucho, nunca se lo dije así que asumía que era un personaje random. Con el tiempo, empezamos a notar lo descontrolada que se estaba volviendo. Para empezar, en reuniones como los pocos hangouts que tuvimos, ella de la nada le gritaba a cualquiera que se atreviera a hacer una broma que no entendiera pensando que estaba hablando a sus espaldas, o si la interrumpen por accidente aunque fuera por un instante. En un brote psicótico fugaz donde parecía romper en llanto brevemente. Ocasionalmente publicaba imágenes sangrientas de su personaje reflejando estrés por situaciones comunes, por ejemplo estaba un pequeño cómic donde tras perder las llaves de su auto la conejita rosa procedía a meterse de manera forzada por debajo de la puerta, convirtiendo su cuerpo en una alfombra de pelos y carne palpitante. Todavía no nos dábamos cuenta o simplemente lo ignoramos por la otra cara de su contenido. La otra cara de su contenido era la mejor razón para seguirla, su contenido de terror sobre las series Nickelodeon.
Su canal de YouTube mostraba un montón de videopastas. Para que se den una idea de qué me refiero, busquen acerca del video llamado Rock Moto, pero en el caso de la fracasada de Lovey, sus videos estaban hechos con una edición pésima realizada en programas como Sony Vegas o Windows Movie Maker, como si no supiera lo más básico de estos. A eso súmale que en su ejecución con tramas llenas de clichés, como por ejemplo SpongeBob Suicide y demás, que dar miedo daban risa involuntaria porque terminaban pareciendo más un YouTube pop. A pesar de que incorporaba ese efecto de distorsión y estática en todas sus videopastas, tenían un buen apartado artístico, recalcó. Sin embargo, no era lo único que hacía, y al revisar su canal, la mitad era bastante explotadora o experimental. Uno de sus videos de estos videos que más recuerdo por ser el único que realmente me traumó era SpongeBob Videopasta, Zombie Infectionad Bikini Bottom, donde la historia era que Gary, el caracol, de Bob Esponja resultaba afectado por un parásito que hizo que este tome un aspecto realmente repugnante, con sus ojos ahora hinchados y deformados como gusanos pulsantes de colores, una imagen que no quiero recordar ahora mismo, y, como a medida esta infección ataca al resto de la población del fondo de bikini, haciendo que estos adquieran dichas características similares. Este video era un plagio al episodio de la plaga en la serie original, pero con más sangre, detalles grotescos, y mucho más apocalíptico. En el video, a manera de guiño, aparecían en ciertos momentos ese conejito rosa en el fondo como expectante y con los ojos fijos en el espectador. Pero mi única razón para recordar este video, y que me hizo no querer volver a visitar esta sección de su canal, fue que al final de este se reproducía a manera de susto o escreamermetraje real de un caracol infectado por Leucochloridrium, visto muy de cerca y con un filtro celeste. Hasta día de hoy, con unos 25 años, sigo con un repudio y asco terrible a los caracoles. Siempre busco evitarlos. Y respecto a sus otros amigos, me contaron que sus otros videos de la misma serie eran similares. Como Smiling Speaker relacionado a Tom y Jerry, donde al final se reproducía manera de escreamer las varias imágenes de Smiledog.jpg. Por otro lado estaban animaciones algo más comunes como Lovey vs The Nittons, que iba de que su personaje original enfrentaba a los personajes de los Nittons clásicos para salvar a los personajes de Nick Jr. Era bastante buena para tener solo 200 vistas. Volviendo a leer los testimonios de otras personas que convivieron con ella en YouTube, hace que tanto el título como premisa resulten más que una proyección, era una confesión de su pasado. Uno muy bien disimulado. Sé que no quieren llegar a esa parte, pero esto necesita cierta cronología y, por mi parte, mi testimonio. Y ahora llegamos a la tercera parte de su contenido. Ella hacía ocasionalmente ciertos doblajes cómicos, o al menos lo intentaban. Era más videos de escucharla narrando cómics que ella misma hacía, donde se autoinsertaba y emparejaba con los personajes en relaciones con una notoria diferencia de edad, por decirlo, ya que mientras los diálogos de los personajes eran más inocentes, los de los personajes de ella eran incómodamente lascivos. En algunos mostraban a su personaje coqueteando o en situaciones aparentemente incómodas con personajes de Nick Jr. Recuerdo uno en el que Blue, de las pistas de Blue, con un estilo apenas antropomórfico, como si hubiera tomado un fotograma de algún hentai de naturaleza shotacon con la cabeza de Blue superpuesta de una manera pobre, Blue tenía que resolver una pista rosa sin Steve en casa, lo que finalmente la llevó a besarse con el personaje original de Love Bunny, pero este beso no era con amor sino más un abuso, y como esta se lo llevaba a un cuarto, desde ahí solo se escuchaban gemidos sacados de videos porno. Mi grupo de amigos estaba formado por menores de edad en ese entonces, la mayoría teníamos entre 12 y 16, entre ellos yo, quien tenía 14 ese entonces, y la mayoría veíamos su canal, solo pensábamos que era humor muy mal hecho. Por cierto, la forma en la que pude deducir lo que dije hace momentos es porque en una cuenta de DeviantArt que ella creó en paralelo a su canal de It, tenía este tipo de collages en Paint junto a otros edits de mismo carácter. En teoría Lovey debería de tener una edad similar a la mía, como unos 13 o 15, pero no fue hasta que leí testimonios de que en un mismo año ella dijo varias edades distintas en el lapso de 2 años. En YouTube decía tener 14, en un Twitter bajo otro nickname decía tener 18. Pero en 2009 en un extinto DeviantArt ella decía tener 16, que fue su edad real en aquel entonces.
A diferencia de su comunicación con nosotros, ella dijo de manera segura que tenía 22 y que nació en 1987. En el momento que escribo esto ella debería tener 25 años y está en camino a los 26 años. De la nada en el 2014, un 17 de agosto a la 1 de la madrugada en su canal de YouTube, publicó un video en su canal titulado Taken Over by Taegan. Lo que sigue a continuación es bastante denso. Lo primero, Taegan es la hermana de Lovey Bunny. Dicho video era una pantalla negra donde una tal Taegan, persona de la que actualmente no sabemos nada y que perdimos total contacto, expone a Lovey Bunny usando textos blancos antes de cortar a una grabación de la pantalla de un teléfono, y ella explicó con su voz real, la de una joven de 12, que el contenido cuestionable que su hermana había estado publicado, específicamente lo de los personajes en situaciones sugerentes, eran en realidad representaciones visuales de lo que Lovey Bunny le había hecho durante su infancia. Las repugnantes palabras de afirmación, la forma en que su personaje original se mostraba cariñoso con otros en sus doblajes, es lo que ella imaginaba haciéndole a su propia hermana. El video fue eliminado al día siguiente alrededor de las 12 de la mañana. Obviamente, Lovey Bunny no quería que la descubrieran, pero ya era demasiado tarde. Todos vimos cómo actuaba realmente detrás de su pantalla. El video fue a duras penas recuperado en un solo MP4 con el audio destrozado, pero solo la parte de la grabación. Taegan nos contó todo sobre lo horrible que fue su infancia con solo estar en la misma habitación que ella. De niña Taegan pensaba que era normal que su hermana la toque de maneras bastante inapropiadas, como sus padres nunca le creyeron o preferían ignorarlo por miedo a la posible confrontación ya que Lovey era bastante violenta. Estos inventan excusas para los pedidos de auxilio de la desamparada chica porque necesitaba a alguien que la proteja de su grotesca hermana. Excusas como está bien que tu hermana te quiera y solo quiere que juegues con ella. En una de esas te hagan cuenta como su madre le dijo por favor no arruines mi relación con Debian, sé que su hija es problemática pero hazlo por mamá, ¿sí? Esto evidenció dos cosas. Primero es que Taegan y Lovey no son hermanas sino más bien media hermanas. Segundo, que la madre de Taegan era la cómplice y encubridora principal. La hermana de Lovey Bunny revisó el teléfono por curiosidad, y sinceramente, si no fuera por la intromisión de Taegan, alguno de nosotros podría haber caído en su trampa y verse envuelto en su depravada farsa o peor, acabar siendo víctimas de Lovey. Lo que siguió de esa noche fueron solo capturas de pantalla de mensajes por DM en Discord, tantos mensajes de Discord de ella en una cuenta alternativa, hablando con un niño de tan solo 11 años, cosa que Taegan demostró con capturas de ella hablando con este chico. Lovey lo estaba manipulando para que hiciera unos favores regurgitantes. Estos favores, por no decir grooming, eran dibujar fanart sensual de su avatar. Los dibujos relacionados al avatar eran cosas como dibujos de un personaje representando al niño lamiendo los pies del avatar de Lovey, dibujos del avatar de Lovey mórbidamente obsceno, inflada o con el vientre enorme, hinchado con lo que parecía ser tener a algo vivo dentro de ella. Los otros favores eran rogarle que se uniera a un roleplay diciéndole vamos, yo también tengo 11, no hay nada de malo Mike, y lo peor, fotos sexuales con el chico. Eso fue suficiente y me fui al baño a lavarme la cara solo pudiendo admirar mi tembloroso reflejo por el shock. Posteriormente que el último fetiche que esta le pedía a este Mike era llamado gore, que era comerse vivo a alguien vivo y que ambas partes disfruten del proceso. Literalmente ella estaba devorando la inocencia del chico y lo estaba engañando para que ambos, inoportunamente para él, disfruten del proceso. Quiero vomitar y llorar al solo pensar en la idea de que ese pudo haber sido cualquiera de nosotros. Según Taegan, Lovey tenía 22 años en ese entonces. El video terminó con Taegan implorándonos que donáramos lo antes posible al enlace de PayPal en la descripción para que pudiera irse de casa y huir del pedazo de aborto a quien llamaba amiga hace segundos, y ella explicó que la policía no funciona porque es muy buena montando un espectáculo, entorpeciendo y dando el tiempo para que Lovey borrara las pruebas que ella y su padre huyeran de la localidad. Ella intentó denunciar, pero no llegó a nada y es más, sus padres la regañaron y castigaron, viéndose obligados a mudarse. No censuran nada. Lo vimos todo y nos enfurecemos.
La sección de comentarios de los videos más recientes y populares de Lobaibuni se llenó de usuarios que la insultaban y le decían que se pegara un tiro, que se colgara y similares. La verdad es que no los culpo. Incitar a alguien al suicidio es algo horrible que puedes hacer con tus compañeros humanos, pero es comparable la incitación al suicidio con abusos sistemáticos por años a infantes inocentes. Como sea, esta fue mi razón para distanciarme de ella. Posteriormente, a lo largo de las semanas, desapareció de nuestro grupo y se mantuvo en silencio durante varios días. Probablemente pensó que todo se olvidaría, pero los comentarios seguían llegando y, poco después de subir el video, pasó de tener 2000 suscriptores a menos de 900. Una caída merecida, perfectamente equilibrada, teniendo en cuenta todo. Te lo Pasó una semana y Lobaibuni publicó un último video, antes de que su canal fuera eliminado poco después y quedara totalmente perdido. El título era Is Not a Vent. No sé por qué lo tituló así, pero era casi seguro que lo haría para parecer misteriosa y perturbadora, que patética la verdad, solo daba una vergüenza para ser alguien en teoría madura. ¿Conoces esos videos de disculpas de YouTube que desperdician y a menudo frustran el propósito para el que se suben? Comparado con esos, que son bastante ridículos y por eso se critican, esto es lo peor. Hecho exclusivamente para infundir miedo, dar lástima y solo quedando como la estúpida que es. Cuando comenzó el video, nos recibió una foto enmarcada de una hoja de papel que mostraba un boceto muy antiguo del personaje original de Lobaibuni mordiendo una fresa como en su foto de perfil, como si lo hubiera dibujado cuando era muy pequeña. El dibujo está enmarcado como hecho en 17 de agosto de 2006. Todo esto rematado con un largo e incómodo momento de silencio acompañado por una cámara tambaleante y la silueta de una persona con claro sobrepeso, los 50 segundos más incómodos de mi vida. No era un silencio absoluto, que ojalá, ya que se oía el sonido de un ventilador desgastado y sus respiraciones profundas, como si fuera de esas personas que tiene el mal hábito de respirar por la boca. El silencio se rompió con su risa repentina, estruendosa, aguda y molesta característica de ella. El golpeteo de algún objeto como si las paredes fueran apenas de papel. El crujido de un cristal. La foto se transformó en un video de sus manos, sosteniendo la fotografía la cual posteriormente estrelló, y luego tomaba el desgarrando el papel y empezaba a arrugarlo entre sus grasientos y gordos dedos apretados. Sus manos eran de un tono claro no natural como si fuera vitíligo. Estaban arrugadas, con las uñas amarillas, con pequeñas ampollas, verrugas, cortes, y con unas manchas rosadas como si tuviera una infección fúngica en su piel de un tono rosado nada natural y sano. Era como una enfermedad desconocida. Ella pisoteó violentamente el papel con unos sucios pies descalzos llenos de mugre, en un suelo de madera llena de abolladuras y desgastes. Con cada pisotón de unos pies en ese parecía mutilar una por una las extremidades de su personaje original de Lobaibuni en el ya maltratado papel. Una vez todo destrozado, el video se reprodujo en reversa, de esta manera cuantos más pisotones daba, más extremidades se conectan. Una vez, formando finalmente un GIF transparente del avatar Lobaibuni animado, temblando de una manera demencial y errática, en trazos bruscos mientras se tironeaba de las orejas con la rabia de alguien queriendo sacarse una ropa apretada que ya no le queda. La pantalla cortó a negro. Y esta parte se reprodujo en un que empezaba desde la parte donde pisoteaba el dibujo y el avatar de Lobei gritando en un GIF que se duplicó por toda la pantalla. Primero se reprodujo 2 veces, luego 4, luego 8, hasta que el vídeo quedó tapizado con ese GIF de ella pisoteando su dibujo al punto que se vuelve ilegible. Todos los Lobaibunis se arrancaban las orejas por el fuerte tirón, y la imagen se desvanecía lentamente a un blanco y negro que parpadeaban rápidamente. A continuación, se mostró una presentación de diapositivas rapidísima con todas sus obras de arte, algunas de ellas explícitas y sin censura de material grotesco o carácter sexual, incluyendo los fanarts hechos por el chico de 11 con el que ella estaba intercambiando contenido. Con cada dibujo venía una plaga de palabrotas, insultos e incluso groserías.
El audio sonaba como si hubiera tomado un fragmento de audio de gente llorando desconsoladamente mezclado con gritos stock como los usados en Suicide Mouse.avi o Candle Cove y lo hubiera mezclado con sus propios gritos desgarradores a través del micrófono, estos teniendo variaciones alteradas para sonar saturados y con eco. Así fue como se rompieron mis parlantes, que me vinieron incluidos con la computadora que tenía en ese tiempo de 2013 a 2014. Afortunadamente pude volver a ver este video para corroborar lo que digo. Lo que siguió de aquí al final del video fue un video de Lovey llorando y grabándose a sí misma. Ella intentaba desesperadamente, y digo desesperadamente, que los espectadores sintieran lástima por ella escuchando esas lágrimas de cocodrilo, mostrando que había estado cortándose. Ni siquiera intentó defenderse o decir algo como perdón. Esas fueron las patadas de ahogado más deprimentes que vi en mi vida. Ella no estaba arrepentida, estaba aterrada por haber sido expuesta como el parásito que era. En el video de fondo, mientras hablaba, pude oír a Tae Egan sollozando de miedo. El brote psicótico de como 50 segundos, finalmente cesó Lovey Bunny y finalmente habló mientras una canción extraída de Bob Esponja llamada Gary vuelve aquí sonaba de fondo. Ella quería apelar a la lástima, fallando en el intento y entonces habló con su... Querías que hablara, así que hablaré. Espero que te guste lo que tengo que decir. Me miro al espejo todos los malditos días y contemplo la idea de clavarme la lima de uñas. No he hecho más que proyectar mi depresión en los demás como una idiota, y ahora no puedo pasar un solo día sin que la gente me diga que me vaya al diablo. Me odio. Mi arte, mis padres asquerosos y arrogantes, mis supuestos amigos, todo. Espero que ahora estén todos contentos, porque quiero acribillarme a balazos. Lo único que quiero es morirme, y sé que ustedes lo desearían muchísimo, pero ya deberían saber que no puedo. No con ella durmiendo a mi lado todas las noches. ¿Crees que alguien querría venir a mi funeral? ¿O dejar flores? De todas formas, no me vería bien en mi ataúd. La grabación se cortó de manera fallida en una animación de su personaje original. Digo fallido porque pedazos de la grabación de fondo aún se veía de fondo y la animación solo estaba encima. En esta Lovey Bunny tiraba de sus párpados mientras gritaba en un audio que mutilaba los parlantes y tímpanos, distorsionado para tener eco, saturación y subidas y bajadas graves en el pitch. Gusanos brotaban de la parte baja de ambas cuencas oculares e infestaban su cuerpo segundo a segundo. Ver esas mierdas blancas arrastrarse como dedos alrededor del cuerpo fue una escena dantesca, mientras su pelaje se volvía más grasiento y desaliñado como un pollo al horno. El audio consistía en ella golpeando su teclado mientras aullaba a todo pulmón. Se escuchaba como las teclas volaban, como sus manos caían en la mesa generando golpes secos y contundentes. En los últimos 20 segundos del video, se empezaron a reproducir los screamers que ella usaba en sus videópatas como el ya mencionado caracol zombie pintado de azul. Y lo juro por Dios, sin exagerar, oí a Tae Egan en el fondo gritarle que parara. Literalmente un segundo antes de que terminara el desahogo, mejor dicho, berrinche y ataque de ira. Con la cámara siendo arrojada a la pobre Tae Egan, a quien recién ahora le conocimos su rostro, al menos solo una pequeña parte, un cabello rizado negro, una piel algo más oscura que la de su hermana. Lo último que escuchamos de Tae Egan fue un grito junto al sonido de su cabeza siendo golpeada por un objeto contundente. Como era de esperar, la gente en los comentarios se la comieron viva insultos, sabía lo que estaba haciendo y no sentía la menor lástima por esta fracasada rosa. De hecho, casi nunca encontré a alguien que la animara a suicidarse. Sino más bien la mayoría, si no todos, eran usuarios que le suplicaban que se alejara de su hermana, que se vaya bien a la mierda lejos de una Tae Egan de 12 años en ese momento, llamándola un monstruo irredimible, violadora, y etc. Las respuestas que cabría esperar en un vídeo como este. Llámame loco si quieres, tal vez yo mismo necesito ayuda por pensar así, pero considerando mi experiencia con ella, no me importaría si muriera sola y asustada. De hecho, me alegraría muchísimo. Una persona menos peligrosa y sin remedio en este planeta ya de por sí horrible, y encima alguien que tuvo la osadía de intentar hacernos sentir lástima por ella durante tanto tiempo. Sobre todo después de este último incidente que solo la hundió más en el pozo que ella misma cavó por simplemente no decir perdón y entregarse a la policía. Eso es lo que haría una verdadera persona arrepentida y redimible. Yo qué sé.
Sinceramente, estoy aterrorizado. Su intento de hablar con nosotros de nuevo, ya a varios años de lo ocurrido, ella pensando que lo olvidaríamos así nada más, realmente es una tarada pensando que nosotros dejaríamos algo así de grave pasar por alto. Claro está que sigue viva, vagando en el mundo, y lo peor libre, sin pagar las consecuencias, libre de culpas, y para desgracia suya, libre de ser un fracaso rosa. Eso es lo que ella es, no es rosa como una planta sino más rosa como las costras, los granos y las infecciones dermatológicas. Ella es tanto una enfermedad como un síntoma de este mundo. Es una enfermedad no tratada en nuestra sociedad. Eso me hace preguntarme qué le habrá pasado también a Taegan, y sé con certeza que la respuesta me enfureciera si alguna vez la supiera. Con todo lo que dije hasta ahora de ella pensarás que la odio, sí la odio pero por no hacerse cargo de sus propias mierdas. Podría desearle el peor mal pero aún con esas solo puedo desearle a ella lo mejor. Espero que esté bien, que haya cambiado. Donde quiera que estés, Loveibun, y espero que estés Todo bien. este post me dejó pensativo. ¿Será esto real? Cuando comparas con otros casos así en la comunidad de la animación, esto es otro martes. Tú como espectador dime cuántos casos así no conoces. Este muy probable testimonio tiene altas chances de ser real, pero la parte que me aterra es cómo sabremos que Loveibun no estará entre nosotros a día de hoy, bajo una nueva cuenta, pervirtiendo y degenerando menores y sumando víctimas. ¿Cómo sabremos que no comentará aquí acechando en redes sociales?